Amén. Amén. Ahora ya habiendo alabado al Señor, vamos a invitar al pastor de la iglesia para que dé el mensaje bíblico de este domingo. Amén. Y mientras que él va pasando, pueden dar fuertes palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Cristo. A su nombre le damos. ¿Qué tal si lo saludamos al Señor con una ofrenda de palmas bien encendida para el Señor? La Biblia dice que donde estemos congregados, 2 o 3 en su nombre, en medio está el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. El Señor está aquí en medio de nosotros. Él ha recibido tu alabanza, Él ha recibido tu adoración, y Él te está recibiendo también en esa presencia que tú has venido hoy día a ofrecerle tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el mejor culto racional que podemos ofrecerle al Señor. Amén, hermanos. Esta tarde estamos aquí para honrar a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, orando, siempre añorando a nuestros hermanos que vemos que hoy día no están presentes. Que el Señor los ayude en cualquier situación, en cualquier circunstancia que ellos estén enfrentando, hermanos, sea por salud, o sea también a veces, hermano, por algún problema que nos quedamos atrapados en el sistema de este mundo, por el trabajo a veces, hermano, o por otras cosas. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado esta posibilidad de que suficiente que estemos 2 o 3 y el Señor ya está acá con nosotros. Amén. Entonces Él ha recibido, como decía, tu alabanza, tu adoración, y ahora Él quiere que tú recibas su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pues bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Disculpen que esté un poquito así con estos problemas en la garganta, pero así venimos, hermano. Así venimos con lo que tenemos, con lo que estamos, a ponernos en las manos del Señor. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 23. Gloria a Dios. Como decía el apóstol Pedro en su primera carta, que la voluntad de Dios es despertar nuestros sentidos, liberar nuestros entendimientos para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Porque pasó algo en el tiempo de Noé. Dice la Biblia que así como ahora en estos tiempos, Dios anunció a través de Noé, llamado pregonero de justicia, que Dios iba a enviar un juicio a la tierra y que había establecido una obra de fe a través de la cual iba a dar salvación a los que creyeran. Hoy en este tiempo, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo
mismo pensamiento, sus planes no han cambiado, sigue siendo el mismo plan, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, dice la Biblia, que todos vengan al conocimiento, que todos vengan al entendimiento y se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso San Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, porque así mostró su amor por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo, dice, a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Para eso vino Jesús hace 2025 años atrás. Y le decía que Dios quiere despertar nuestros sentidos, hermano. Dios quiere que se despierte nuestro entendimiento, y no solo el nuestro, sino el de todo el mundo. Y por eso, gracias a Dios, la tecnología, que ahora nos permite, hermano, vía el internet, vía ahora estas transmisiones que se hacen por las redes sociales, que está dispuesto para todo aquel que le quiera dar un poquito de atención y escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, despierte su entendimiento. Le decía que dice la Biblia en Noé, en el tiempo de Noé, que la gente escuchaba el llamado que hacía Dios por medio de Noé. Veían la obra que Dios estaba haciendo por medio de Noé, como ocurre en estos tiempos. Pero la gente no lo entendían. La gente no lo creían. La gente lo rechazaba. La gente seguía, vivía enfrascada en su mente, en su pensamiento natural. No ponían atención a la palabra de Dios que venía por boca de Noé. Y por lo tanto llegó el día, porque Dios tiene un día, dice la Biblia, escribió el apóstol Pablo en Romanos, en que Dios tiene establecido un día en que Él va a venir a juzgar a todos los hombres. Hay un día, el día de Dios. Y hubo un día de Dios para ese tiempo de la generación de Moisés. Y la Biblia dice que llegó ese día, el día en que Dios cerró la puerta del arca de Noé. Y cuando Dios cierra una puerta, no la puede abrir nadie. Porque si fuera por Noé, hermano, de repente Noé era mejor que este pastor. Siempre escucho a mi hermano Henry decir, ¿no? Pastor Samuel es muy bueno, muy condescendiente. Es cierto, hermano, es el amor natural, ¿no? Uno quiere lo mejor para todos, uno quiere que a nadie le vaya mal, que a nadie le pase nada malo. Así que si Noé hubiera podido, él le hubiera abierto la puerta a la gente cuando comenzaron, hermano, a pedir auxilio, a pedirle que le abran la puerta, a pedir que lo dejen entrar al arca. Pero la Biblia dice, hermano, lamentablemente, que cuando llegó el día en que Dios selló la puerta, entonces vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos porque no entendieron. Porque no entendieron, hermano, el mensaje que Dios daba para salvación a la generación de Noé. Y hoy sigue ese mensaje, hermano, cobrando actualidad. Jesús nos dio muchos ejemplos que cuando vean que suceden todas estas cosas, y nos ha enumerado una lista, y ahora nosotros somos la generación que estamos viendo, hermano, el cumplimiento de todas esas cosas.
Y Jesús dijo, cuando ustedes vean que ocurren todas estas cosas, alístense, levanten la cerviz, porque llega tu día de victoria, tu día de gloria, porque llega el día en que el Señor va a venir a levantar a sus escogidos, a sus elegidos. Y usted hoy ha estado cantando al Señor, declarando, hermano, porque yo también, hermano, en el tiempo de la alabanza, la adoración, Dios ministra mi vida. Pablo decía, cuando ustedes alaben al Señor, alábenlo en el Espíritu, pero también alábenlo con el entendimiento. Porque cuando usted, hermano, alaba a Dios, canta las alabanzas con entendimiento, usted, hermano, recibe el mensaje. Porque todas las alabanzas son bíblicas. Todas las alabanzas llevan mensaje de Dios para nuestra vida. Así que usted no necesita ni siquiera esperar todavía que llegue el momento de la prédica. Usted ya con las alabanzas, Dios ministra tu vida, Dios ministra tu pensamiento, tu mente, tu razonamiento, tu corazón. Por eso qué bueno es vivir las alabanzas, hermano. Qué bueno es meternos en el Espíritu y ponerle atención a lo que Dios, como cuando está con el siervo que está dirigiendo la alabanza, Dios habla por el Espíritu, usa su boca y nos está hablando, hermano. No, la alabanza no es solamente un ritual, una ceremonia que tenemos que cumplir, no, hermano. Es parte de la presencia de Dios. Ahí Dios ya nos está ministrando, Dios nos está hablando, hermano. Nosotros alabamos a Dios, pero Dios, hermano, por ese vaso profético, hermano, que utiliza el Señor, comienza a hablarnos. Y cuando usted, hermano, llega a entender eso, usted se llena en el tiempo de la alabanza. Usted, hermano, comienza a ver los frutos de ese tiempo en su vida. Entonces decíamos, hermano, que estamos viendo, hermano, que ya estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas que fueron anunciadas, advertidas por nuestro Señor Jesucristo, que iban a ocurrir y que nos iban a anunciar, que nos iban a prevenir, porque Jesús no nos va a sorprender, hermano, a nosotros. Jesús va a sorprender a los desentendidos. Jesús va a sorprender a las vírgenes insensatas, a las despreocupadas. ¿Aló? Pero a nosotros no, porque nosotros no somos de la noche, somos del día. Somos los que estamos velando, somos los que estamos vigilantes, somos los que estamos atentos, somos los que siempre estamos levantando los ojos al cielo, porque sabemos que de ahí va a venir nuestro Señor y gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo, a su nombre. Gloria a Dios. A nosotros no nos va a sorprender, hermano. Más bien a nosotros, cuando se siente el rumor de la venida del Señor, el mundo se va a desesperar, dice la Biblia. Pero nosotros, dice, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque llegó el día de nuestra redención. Y por eso es que el Señor, hermano, cuando nos manda su palabra, nos envía su palabra, es justamente que Dios no quiere que la iglesia esté dormida. ¿Aló? Quiere que su iglesia esté despierta. ¿Cuántos dicen amén? Si ves a tu hermano por ahí que comienza a cabecear, despiértalo. En el amor del Señor, despiértalo, hermano. Porque el diablo también, hermano, si entró al cielo, fácil entra a la iglesia. Y el diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. El diablo quiere que usted se duerma, que usted se ponga soñoliento y que no escuche la palabra de Dios, que siga durmiendo.
Él le va a sobar la cabecita, le va a hacer, hermano, caricia para que usted se duerma. Y como usted es su hermano, ama a su hermano, cuando tú ves que tu hermano está cabeceando, está durmiendo, despiértalo. Te lo va a agradecer cuando esté en el cielo, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a darle oportunidad a Dios. Una vez más, que nos siga despertando, hermano. Que siga despertando nuestros sentidos, que siga despertando, hermano, nuestro entendimiento. Porque el reino de los cielos es para los entendidos, hermano. Amén. Pues vamos entonces, hermano, como les decía, a retomar lo que empezamos la semana pasada, con motivo de la Santa Cena. Recuerdan ustedes que iniciamos para culminar de repente hoy día, estamos en la hora, con el estudio sobre el calendario profético de Dios. Cuando hablo de calendario, hablo de un calendario de un año, ¿no es cierto? Un año trae 12 meses y Dios utilizó 12 meses del año. ¿Para qué? Para establecer 7 fiestas solemnes que ordenó se celebrara en el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel eso eran 7 fiestas solemnes que tenían un fin y un propósito para ellos, para ese momento. Pero ahora usted va a ver, como dijo Jesús en algún momento, conforme está escrito en el rollo de mí. Lo que quiere decir que Cristo declaró, cuando habla del rollo, habla de la Biblia. Lo que está escrito de mí en la Biblia. ¿Sabe, hermano, que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Jesucristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hoy usted va a encontrar que la Biblia nos habla de Jesucristo, que la Biblia habla de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, conforme está escrito de mí en el rollo, refiriéndose a la Biblia. Y hoy vamos a ver en estas 7 fiestas solemnes que Dios ordenó se celebraran en el pueblo de Israel, cada fiesta, como escribió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, fueron sombra, ceremonias que fueron sombras, que fueron símbolos, que fueron tipo y figura de lo que más adelante iba a venir, porque las cuales que se celebraban año a año en Israel no eran en sí las cosas que iban a hacer, dice la Biblia. Entonces hoy vamos a estudiar, tenemos el tiempo para estudiar sobre estas 7 fiestas que Dios ordenó, pero con un contenido profético, con un anuncio profético de que cada fiesta, cada ceremonia, cada conmemoración anunciaba algo, que esto iba a ser solamente de una ceremonia a una realidad. Por eso quisiera esta tarde, al que tiene una Biblia me puede acompañar para dar lectura en el libro de Levíticos capítulo 23, y vamos a leer ahí, hermanos, del versículo 1 al versículo 44. Yo voy a ir dando la indicación para saltar de repente algunos versículos que no son, para hacer más corta la lectura. Pero aquí, desde en Levíticos 23, del versículo 1 hasta el versículo 44, están aquí donde Dios habla de estas 7 fiestas solemnes que le ordena
celebrar al pueblo de Israel por medio de Moisés. Vamos entonces, hermanos, a ir lecturando la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Levíticos 23, hay un subtítulo que dice: las fiestas solemnes. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Todas las fiestas solemnes, hermanos, como esta que estamos celebrando hoy día, que son convocadas por Dios, son santas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. Primera fiesta que convoca Jehová. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está convocando, celebrar la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Versículo 6. Aquí convoca a la segunda fiesta. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ya vamos leyendo de 2 fiestas: la fiesta de la Pascua, segundo, la fiesta de los panes sin levadura. Avanzamos al versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, se refiere a la tierra prometida, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí ordena celebrar la fiesta de las primicias, del inicio de la cosecha. Tercera fiesta. Pasamos al versículo 15. Y aquí va a establecer, va a ordenar la cuarta fiesta. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová, y de vuestras habitaciones, o sea, de sus casas, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Aquí establece la fiesta número 4, que es la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la gran cosecha. 7 semanas de cosecha. Seguimos adelante a la quinta fiesta solemne, versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí ordena Dios la quinta fiesta, llamada la fiesta de las trompetas. Versículo 26 va a establecer, ordenar la sexta fiesta. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado del pueblo. Ahí se estableció la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón. Seguimos. Versículo 33. Se va a establecer la séptima fiesta ordenada por Dios a Israel. Verso 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Bendita sea la palabra del Señor. Levíticos 23, verso 1 al 44. Dios establece, ordena por medio de Moisés para que Israel durante el año celebre 7 fiestas solemnes de santa convocatoria, para que a través de ellas siempre hagan memoria, nunca se olviden, y que sean agradecidos por lo que Dios hizo por ellos. Pero Dios, hermano, no es solamente el Dios de Israel. Dios es Dios de toda la creación. Dios es Dios de todo el universo.
establece para que Israel celebre año tras año tras año esta ceremonia, para que se mantengan vivas. Para que se mantengan, hermanos, presentes en la mente, en el mensaje, hasta el día de su cumplimiento. Porque la palabra de Dios, hermano, es profética también. No era solamente para el momento de Israel, sino también era un anuncio de lo que Dios iba a hacer más adelante. Leímos la semana pasada que los profetas, a los cuales Dios utilizó para hacer estos anuncios, hermanos, de la gracia, dice el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, leímos en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice que ellos inquirieron diligentemente, preguntándole a Dios si esto que ellos anunciaban, que era bueno. Ellos querían saber si era para ellos eso o para otros. Y ahí leímos la divina respuesta que Dios les respondió, que no era para sí mismos, sino para las generaciones posteriores, para el tiempo de la gracia, la cual empezó con Jesús. Y estas fiestas, 7 fiestas solemnes, hermano, ahorita vamos a desarrollar. Todas tienen como objetivo, como meta, como actor principal a Jesucristo. Jesucristo está en cada una de esas fiestas, hermano. Fiestas que se celebraron en el Antiguo Testamento, pero ahí estaba Jesucristo. Vamos a empezar. Las 7 fiestas ordenadas por Jehová. Primera fiesta, llamada la Pascua, llamada en hebreo el Pesaj. Cuando Dios ordena en Éxodo capítulo 12, donde ahí hemos leído la semana pasada todo detalladamente cómo Dios ordena a Israel cómo celebrar la Pascua. Ahí Dios, cuando les pone como estatuto perpetuo que cada año deben celebrar ellos la Pascua, era para que ellos en Israel conmemoraran en ese tiempo la salvación, la liberación de Egipto, de la esclavitud, donde ellos habían estado 430 años esclavos, sufriendo, llorando, clamando a Dios por libertad, y Dios les mandó un libertador cuando envió a Moisés. Y Dios los sacó con mano fuerte, con señales, prodigios, milagros. Y Dios estableció que celebraran la Pascua, leímos la semana pasada, cada 14 del mes de Nisan, que es el mes de abril. Y que ahí se sacrificara un cordero para las familias, por casa. Y eso era para simbolizar, para recordar que gracias al sacrificio de un cordero, que con su inmolación
y su sangre marcada en la puerta de sus casas, ellos fueron salvos de la muerte. La muerte no les alcanzó, la muerte no entró a sus casas. Eso conmemoraban en la Pascua toda la nación de Israel. Orden de Dios. Pero ¿cuál es el anuncio profético que Dios dio en esa ceremonia? Sin entenderlo ellos, hermanos, porque ellos no lo entendían. Pues dice la Biblia, hermano, escrita por Pablo, que cuando los israelitas en las sinagogas dan lectura a la ley, pero ellos tienen un velo, que quiere decir no entienden, leen pero no entienden, no ven más allá de su presente, no ven en lo que leen el porvenir, el futuro, que Dios sí lo vio, que Dios sí se lo dio a aquellos que cuando vinieron a Jesucristo como los 12 apóstoles, cuando Jesús oró por los 12 apóstoles para abrirles el entendimiento, y a partir de ese momento dice que ellos comenzaron a entender toda la Escritura. Hasta antes de eso, cada vez que leían la Escritura, ellos tenían el velo puesto. Y así está en todo judío, en todo israelita, que mientras no venga a Cristo, ese velo no le deja ver más allá. Por eso que no ven a Jesucristo como el Mesías. Por eso que no lo han aceptado, por eso que rechazan a Jesucristo como el Mesías esperado. Porque no vinieron a Cristo, no vinieron a la luz. El apóstol Juan escribió, él era la luz. Y la luz era la vida que vino y estuvo en medio de los hombres. Pero los hombres la rechazaron. A los suyos vino y a los suyos no la recibieron. No recibieron la luz, se quedaron velados. Entonces, hermanos, el anuncio que Dios puso en esa ceremonia de los israelitas, que ellos estaban predicándonos, hermanos, con sus ceremonias, lo que un día referimos la semana pasada, que desde que Moisés ordenó celebrar estas ceremonias ordenadas por Dios, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, había transcurrido aproximadamente 1470 años. 1470 años, hermanos, los israelitas predicándonos de la futura Pascua de Cristo que se iba a celebrar hace 2025 años atrás. Sin saberlo, ellos lo estaban predicando. Y ese anuncio anunciaba en esa Pascua que celebraban ellos el Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Anunciaban ellos que el sacrificio y la muerte de Jesucristo iba a dar liberación, salvación y vida eterna. Y esa, hermano, anuncio dado desde aquella ordenanza ya se ha cumplido. Hace 2025 años atrás, ese Cordero Pascual que sacrificaban los israelitas para celebrar su liberación de Egipto, para celebrar su salvación de la muerte y recibir la vida eterna, se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó a nosotros, hermanos, de nuestro Egipto. El Egipto en estos tiempos es el mundo.
sacó del mundo, hermano. Y a muchos como a mí, con mano fuerte todavía. Porque muchos de nosotros no salimos fácil del mundo, hermano. Para muchos de nosotros no fue fácil dejar el mundo. Dios tuvo que usar mano fuerte para sacarnos. El faraón de este siglo no nos quería soltar, hermano. El faraón no quería dejar ir libre a Israel, hermano. Luchó contra Dios. ¿Quién es Dios para que yo lo oiga? Yo no conozco a Dios, por tanto no voy a hacer caso de lo que dice Dios. Y amenazaba a Moisés y Aarón, y no vuelvan a venir, porque la próxima vez que vengan, porque 9 veces fueron ellos, por orden de Dios, a indicarle a Faraón que deje ir libre a Israel. Los amenazó, la próxima vez que vengan va a ser la última vez que vean mi rostro. O sea, que los iba a mandar a matar. Y como él mismo se puso esa sentencia, Moisés le dijo: muy bien, tú lo has dicho, nunca más verás mi rostro, nunca más ves su rostro. Porque ya no volvió Moisés, sino Dios mandó la plaga de la muerte a Egipto. Y cuando llegó la plaga a Egipto de la muerte, Faraón mandó a llamar a Moisés y decirle que ya, que se vayan, que sean libres, que salgan. Y cuando Moisés se iba rumbo a la tierra prometida, Faraón quiso ir atrás a perseguirlo, pero no volvió a ver el rostro de Moisés, porque Dios se puso entre Israel y los egipcios y no dejó que los egipcios se acercaran a Moisés, y terminó su juicio castigándolos en el mar, y todos perecieron ahogados. Faraón nunca más volvió a ver el rostro de Moisés. Pero se cumplió el juicio de Dios, porque Dios quería castigar a Faraón. Dios quería castigar a Egipto, porque ellos habían hecho sufrir a su pueblo. Pues la Biblia dice: la venganza es mía, dice el Señor. Amén. Entonces vemos, hermano, aquí que la Pascua nos anuncia al Cordero de Dios que un día iba a ser sacrificado, pero ya no a un animalito que se iba a tener que estar sacrificando año tras año, sino el último y suficiente sacrificio que hacía perfecto a todos los santos. Y ahí estaba cumpliéndose esta profecía, este anuncio, hermano. Y por eso, a partir de ese momento, Jesús ya dijo: no más Pascuas. Ahora ustedes van a celebrar la Santa Cena. Y cuando hagan la Santa Cena, van a hacer lo que hacían los israelitas: van a hacer memoria de mí. Cada vez que coman este pan y tomen esta copa, lo van a hacer haciendo memoria de lo que yo hice por ustedes. A su nombre. Segunda fiesta: los panes sin levadura, llamada en el idioma hebreo Hamazot. Hamazot, los panes sin levadura. ¿Qué conmemoraban los israelitas cuando celebraban la fiesta de los panes sin levadura? Primero, la orden de Dios era que tenían que comer 7 días seguidos panes sin levadura. ¿Qué era un pan sin levadura? Un pan especial. Lo normal era, como comemos nosotros, panes con levadura. Nuestros panes con levadura salen hinchaditos, crocantes, tienen un punto donde se hacen más deliciosos. Cuando el pan no tiene levadura o no ha leudado su tiempo necesario, el pan no hincha, sale todo apalastado, usted no lo quiere comprar, no tiene el mismo sabor, no es agradable. Entonces hay una diferencia, y si lo hacen sin levadura, de igual manera. Entonces hay una diferencia entre pan con levadura y un pan sin levadura. Dios ordenó que ellos, cuando conmemoraran la fiesta de los panes sin levadura, debían comer durante 7 días panes sin levadura. ¿Y qué conmemoraban ellos cuando comían esos panes sin levadura? Estaban comiendo un pan
sin leudar. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, una masa sin levadura es pura. Pero le echas levadura, esa masa comienza a fermentar y la fermentación lleva a corroer hasta llega un punto de malograrse, ya de oler mal, se pudre la masa. Entonces Dios, para que ellos durante estos 7 días que Dios los tuvo caminando por el desierto, comiendo el pan que era necesario, los sacó, dice, apurados de Egipto, porque el faraón como que les dio 24 horas para que salgan, y ellos con lo que tenían que salir, y que ellos pensando en la ruta por el desierto hacia Canaán, la tierra prometida, ellos pensaron en provisiones, llevar harina, llevar agua, pero en el apuro no llevaron levadura. No llevaron levadura. Y por lo tanto, cuando llegó la hora de hacer sus panes en el camino, solamente tenían harina y agua y tenían que hacer panes sin levadura. Y los israelitas aprendieron a hacer el pan sin levadura. Estamos viendo ahí en el internet cómo ellos hacen el pan sin levadura. Después de preparar toda la masa, agarran un tenedor y comienzan a hincarlo y hacerle huequitos, para que así pueda tostarse el pan, la harina, y ser el pan comestible. Dios los sacó apurados de Egipto para que en el apuro ellos lleven lo elemental, lo necesario, y se olviden de la levadura. No tengan tiempo para llevar la levadura, y dejaron la levadura en Egipto. Y se salieron ellos con el agua y la harina. La harina era de trigo. Entonces Dios les hacía recordar que ahí, en esos 7 días de comer panes sin levadura, les hacía recordar, nunca se olviden que los saqué apresurados de Egipto. Y en ese apresuramiento hice que dejen esas cosas. La levadura, hermanos, si leemos en la Biblia, significa contaminación, significa pecado. Dios hizo que los israelitas dejaran la levadura en Egipto, que era de Egipto, y que salieran presurosos y que se dieran cuenta que podían comer los panes sin levadura. El anuncio profético en esta ceremonia, en este acto que hizo Dios, que celebraran los israelitas, porque cada año ellos 7 días, que está indicada la fecha ahí que hemos leído, ellos tienen que comer esos 7 días por culto a Dios, hermano. 7 días ellos tienen que pasar ahí en Israel, nadie debe comer pan con levadura. Tienen que comer esos 7 días pan sin levadura. ¿Y cuál es el anuncio profético que nos hace Dios para más adelante para nosotros? El anuncio es que en esa salida de Egipto, así como los israelitas dejaron la levadura en Egipto, pues no la llevaron camino a la tierra prometida, así también Dios, cuando nos saca, cuando nos ha sacado de nuestro Egipto, que es el mundo, nos hizo dejar la levadura del mundo en el mundo. Un cristiano no puede estar aquí con la levadura del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba anunciando lo que está escrito en la Biblia, que de modo que cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora somos, dice la Biblia también en 1
capítulo 5, creo que versículo 10 en adelante. Somos ahora nosotros, hermanos, una nueva masa. Somos una nueva masa en Cristo, sin la levadura. Porque somos revestidos por la santidad, por la pureza de Cristo. Somos ahora esos panes, dice Pablo ahí en Corintios, somos esos panes sin levadura. ¿Aló? Ahora somos esos panes sin levadura. El cristiano ahora es esos panes sin levadura, porque ha dejado la levadura en Egipto. Dejaste, saliste apurado, Dios te sacó apurado y te hizo que dejes toda la levadura. Por eso es que en el nuevo nacimiento un cristiano no extraña. Un cristiano que verdaderamente se ha convertido, hermano, a Cristo, no extraña ya la cerveza, no extraña, hermano, ya la pollada, no extraña ya, hermano, la discoteca, no extraña ya, hermano, las cosas del mundo. Pues a mí me preocupa cuando veo cristianos todavía que andan en polladas, que andan todavía en la fiesta del mundo, las fiestas seculares, que no les puede decir no que mi prima, no que es mi nieta, mi nieto, mi hijo, mi hija, que hay que cumplir. Cumple primero con Dios. Se va a acabar el mundo, ¿por qué no vas? A su nombre. Llamados, hermanos, a hacer esos panes sin levadura. Ese es el pueblo. Los israelitas eran una ceremonia solemne para ellos que no lo entendían, pero ahora usted que tiene entendimiento, por la misma palabra de Dios, usted está entendiendo que ese anuncio era para usted, para mí, para estos tiempos, que Dios te está preparando. Porque si no te quitas la levadura, como dijo Jesús, si no se quitan la levadura de los fariseos, hermano, el próximo domingo vamos a leer, hermano, lo que la Biblia dice de la levadura de los fariseos, para que usted vea todo lo que señala la Biblia como levadura de los fariseos. Usted va a ver ahí hipocresía, tantas cosas, hermano, que tenemos que quitar de nuestra vida. Que estamos en la vida nueva, estamos en la vida en Cristo, pero todavía estamos con levadura, hermano, del mundo, que debemos dejarla ya. A su nombre. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Así que para sí mismo no escribían para nosotros. Fiesta número 3, las primicias, también llamada en el idioma hebreo Bikurim. La fiesta de las primicias, que era el inicio de la cosecha. ¿Qué tenían que hacer en el inicio de la cosecha? Ellos en ese día conmemoraban presentar una ofrenda especial ese día a Dios cuando se iniciaba la cosecha, cuando llegaba el tiempo de cosechar. De lo primero que cosechaban ellos, tenían que traer una ofrenda. Si era fruto del campo, del fruto del campo, traer y presentárselo, como hemos leído, al sacerdote, para que el sacerdote lo presente a Dios, para que sea agradable y acepto. Iba acompañada de sacrificios. Entonces no lo he leído, hermano, por no ir ya con mucho tiempo, pero cuando habla del sacerdote, él hacía toda una ceremonia, hermano, para ofrecerle a Dios. Pero el pueblo tenía que traer de sus labores, de su primera cosecha, la primicia, la primera ofrenda para Dios. Esa era la ofrenda a través de la cual el israelita mostraba su gratitud a Dios. Es a través de lo cual el israelita reconocía que eso lo había recibido de Dios, porque Dios es el que le mandaba la lluvia para que ellos tuvieran la cosecha.
Dios les daba el grano para que ellos sembraran. Por eso el salmista David, en una ofrenda que presentó a Dios, dijo: Señor, de lo recibido de tu mano, una ofrenda te traigo al altar. Pero la primicia era que ellos tenían que traer la primera cosecha, lo primero que cosechaban, eso tenían que llevar a Dios, que era una forma de reconocer que primero es Dios y el resto para mí. ¿Aló? ¿Estamos oyendo? Acompáñame o ayúdame con un amén a su nombre. Anuncio. Ellos lo hacían por eso, pero ellos estaban predicando algo, estaban anunciando algo que iba a suceder más adelante. Y estaban predicándonos de la primicia, hermano. ¿Y cuál era esa primicia que nos predicaban ellos, hermano? La primicia es igual a lo primero. Primicia, primero. Y si era cosecha, la primera cosecha para Dios. Entonces, primicia, fiesta de la primicia, estaba anunciando que iba a haber una cosecha para Dios, que más adelante iba a haber una gran cosecha para Dios, que iba a haber una gran primicia para Dios, que iba a haber una primicia como la primicia que llevaban al sacerdote para que lo presente con toda la ceremonia de los sacrificios, de las ofrendas que tenía que ofrecer para que sean agradables a Dios. También iba a venir en estos tiempos, hermano, una ofrenda especial, una primicia que iba a ser agradable a Dios. Y esa primicia, dice la Biblia, ocurrió hace 2025 años. Y fue la resurrección de Jesucristo. Fue la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Ahí comienza la gran cosecha de Dios. Cuando Dios resucita a Jesucristo, y Jesucristo es levantado al cielo, ofrenda agradable a Dios, el primero en la resurrección. Y después la promesa está que después de Cristo iban a haber muchas otras resurrecciones. Iba a haber muchas otras, hermanos, ofrendas que iban a ser agradables a Dios, y que, como dice en San Juan capítulo 5, que va a haber resurrección. El misterio de la resurrección, donde dice que los que han muerto en Cristo van a resucitar para vida eterna, para irse arriba con el Señor. Por eso, qué bueno es estar en el Señor, qué bueno es estar en Cristo, hermano, para el día de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí tenemos, hermano, el anuncio de la primicia. Jesús es la primicia. Jesús es la primicia de las cosechas de Dios. Siguiente, la cuarta fiesta solemne que ordenó Dios a Israel, la fiesta de Pentecostés, llamado en el idioma hebreo Shavuot. La fiesta del Pentecostés era una fiesta que Dios ordenó que se celebrara durante 7 semanas. En esta fiesta del Pentecostés, del Shavuot, el pueblo de Israel conmemoraba primero la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí. Cada año, en este día, los israelitas agradecían a Dios por la entrega de la ley, porque a través de la ley, Deuteronomio 28, establecía Dios que si ellos guardaban los mandamientos de la ley,
Dios los iba a bendecir. Y por eso los israelitas guardaban la ley, se esforzaban en guardar la ley. Y Dios premiaba sus esfuerzos. En ese día ellos conmemoraban a través de presentarle, como hemos leído, una ofrenda de 2 panes hechos en casa. Y esos 2 panes que ellos hacían en casa era el resultado de la gran cosecha, porque era la campaña. Con la primicia empezaba la campaña de la cosecha. Presentaban su primera cosecha, pero después seguían cosechando de la abundancia de cosecha que Dios le daba y que duraba 7 semanas. Ellos cosecha y cosecha y cosecha, almacenando y guardando la cosecha. Y cuando uno cosecha, es como cuando en estos tiempos usted hace un trabajo y cobra, usted está contento. Cuando usted va a un trabajo y le pagan su semana, su quincena o su mensualidad, ese día que usted cobra está contento, es el día de la cosecha de su trabajo que usted ha hecho. Y usted lo celebra. De una u otra manera, usted celebra, yo celebro, hermano, cuando llega el día de cosechar. Y Dios ordenó que hicieran fiesta, que se alegren durante ese tiempo de la cosecha, pero que sean agradecidos. Y por eso le ordenó en su casa, de lo que cosechen ustedes, del trigo que cosechen, van a preparar 2 panes. Y esos 2 panes simbólicamente lo van a llevar al sacerdote y lo van a presentar como una ofrenda encendida por la abundancia de cosecha que Dios les ha dado. Y era una forma de agradecer a Dios por la gran cosecha que Dios les había dado. Y esa es la ceremonia que hacían ellos en estos días del Pentecostés, durante 7 semanas, alegrándose, cosechando y guardando pan para mayo. Pero el anuncio de esta cosecha, hermano, recuerden que Jesús, cuando se regresó al cielo, días antes de irse, encargó a sus discípulos más cercanos que se mantuvieran unidos en Jerusalén y que estén ahí, porque si se mantienen unidos va a llegar el día en que va a venir poder de lo alto y ustedes van a ser revestidos y podrán a partir de ese día salir por todo el mundo y serme testigos hasta lo último de la tierra. Y ellos obedecieron. La Biblia refiere al capítulo 1 del libro de los Hechos que los 12 apóstoles con María y otros hermanos y hermanas subían al templo, al aposento alto, y ahí se mantenían unidos esperando esa promesa que Jesús les había dicho: manténganse unidos ahí hasta que reciban ese poder de lo alto. La cosecha que ordenó Dios que celebren iba a durar 49 días, y al 50º día iba a ser el día en que ellos tenían que presentar la ofrenda de la gran cosecha, los 2 panes con levadura. La Biblia refiere que cuando se cumplieron 50 días de la partida de Jesucristo de retorno al cielo, pasó algo con estos hermanos que estaban reunidos. Y los que estaban reunidos ahí eran 120 ya. Habían aumentado el número de hermanos que se reunían esperando esa promesa. Y al 50º día, justo tocaba celebrarse en Israel el Pentecostés, celebrar esta ceremonia, la ceremonia de la gran cosecha. Y ese
ese día escogió Dios para hacer descender el Espíritu Santo en Israel. Y en ese día nació la iglesia de Jesucristo. En ese día de Pentecostés empezó la cosecha de almas. Se levantó Pedro y en su primer mensaje cosechó para el reino de Cristo 3,000 almas que vinieron y se bautizaron y se añadieron a la iglesia naciente de Jesucristo. Ese era el anuncio del Pentecostés que celebraban los israelitas y que iba a ocurrir un día más adelante en la vida espiritual, la gran cosecha, ya no de trigo, ya no de cebada, ya no de cosas del campo, sino la gran cosecha de almas, porque en un siguiente mensaje de Pedro cosecharon 5,000 almas. Y así comenzó la gran cosecha, hermano, que comenzaron a salir dispersados los apóstoles, los discípulos del Señor, Felipe por un lado, por Samaria, por diferentes lados, y comenzaron a cosechar, a ganar almas para el reino de Cristo, a su nombre. Y déjenme decirle, estamos en la fiesta número 4. Fiesta número 4, 4 fiestas, hermano, que hemos referido, que son la Pascua, que son los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y como usted ve, estas 4 fiestas, que eran sombra, que eran tipo y figura, que eran símbolos nada más con los israelitas, ahora ya son realidad. Ya ocurrió, ya se dio. Amén. Pero quedan 3 cosechas que todavía no se han cumplido. Y ahí es donde el Señor quiere que estemos atentos. Ahí es donde Dios quiere que estemos despiertos, que estemos alertas. Y la siguiente cosecha, que sería la 5ª, es la fiesta de las trompetas. No cosecha, sino la 5ª fiesta. La fiesta de las trompetas que Dios estableció, que Israel celebrara el periodo indicado en cada año. ¿Qué conmemoraba Israel? En esa convocación se tenía que hacer por medio del shofar. Cuando había ese sonido del shofar, en la fecha que hemos leído acá en Levítico 23, el pueblo era convocado. Y en esa santa convocatoria el pueblo tenía que hacer reflexión, porque ese era el día en que Dios venía a hacer juicio. La Biblia dice que el juicio empieza por casa. Hoy Dios puede estar haciendo juicio con alguno de nosotros, o con cada uno de nosotros, en todo lo que el Señor hoy nos está hablando desde su palabra, a través de estas fiestas solemnes, nos puede estar haciendo notar en qué de repente necesitamos corregirnos, enderezarnos. ¿Qué cosas no estamos haciendo o qué cosas estamos haciendo mal? El juicio comienza por casa. Dios comienza a ordenar las cosas primero en su casa, porque Dios no quiere encontrarnos desordenados. Dios no quiere encontrarnos con el pie fuera del camino. Dios quiere encontrarnos firmes en el camino que Él nos ha señalado. Era el día en que ellos conmemoraban, hermano, en esa convocatoria con el shofar, que acá ya más adelante cambia el éxito y le llaman trompeta. La fiesta de las trompetas era para esa convocatoria. Se convocaba al pueblo para que en ese día Dios lo preparaba, porque después venía la siguiente fiesta, donde ya ahí sí no iba a haber oportunidad. ¿Y qué anuncio nos deja, hermanos, para este tiempo? Algo que todavía no ha ocurrido, pero ya 4 eventos han ocurrido, somos testigos, lo hemos visto, lo vemos, lo conocemos, pero este también usted lo conoce, pero
no es suficiente que usted lo conozca. Dios quiere que usted esté alerta. Dios quiere que usted esté entendido. Dios quiere que usted esté preparado. Dios quiere que cuando llegue la hora, usted esté preparado, usted esté preparada. Y ese anuncio es el sonido del chofar, el llamado de los escogidos, el día del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ese día viene el primer juicio de Dios. El primer juicio de Dios para la humanidad, para los creyentes que no estuvieron verdaderamente bien entendidos de las cosas del reino, hermano. Recién se van a dar cuenta, recién van a entrar en razón, recién se van a dar cuenta que habían estado andando mal, que no habían estado haciendo bien. Cuando vean que los escogidos se elevan por los aires, que los escogidos de los sepulcros se levantan y van por los aires a reunirse con el Señor y ellos no pueden. Ahí se van a dar cuenta que yo también iba a la iglesia. Ahí se van a dar cuenta que me decía el hermano, ven a la iglesia, y yo no iba a la iglesia. No iba a llenar mi aceite, mi lámpara de aceite para mantenerme encendida, alerta. Ese día de la trompeta, porque Él va a venir, dice, con trompeta de Dios y va a reunir a sus escogidos a su nombre. Para los judíos era una ceremonia que tenía un fin, un propósito. Pero ahí había el anuncio profético para este tiempo, hermano. Y el Espíritu hablaba en el tiempo de la alabanza. Estamos a la puerta, hermano. ¿Aló? Estamos ya, hermano, aquí en cualquier momento. Usted está viendo ahorita, hermano, cómo ya Estados Unidos prácticamente está declarando la guerra a todo el mundo. Se están juntando ahí, hermano, países poderosos como Rusia, la China, Irán. Y esos comienzan, hermano, a soltar sus bombas atómicas que tienen. Estados Unidos comienza a soltar lo suyo, hermano. Si dicen que 8 helicópteros son los que utilizaron en Estados Unidos para entrar y causar toda una destrucción y haber paralizado y aterrizado a todo Venezuela, hermano, y sacar al presidente Maduro de su casa. Y para sacar al presidente Maduro de su casa han matado a toda su seguridad especial, hermano, más de 20 personas. Que lamentablemente, según también por inteligencia que tenían que matar a ellos, porque estos cubanos que eran que los cuidaban a Maduro tenían la orden desde Cuba que Maduro no debería ser llevado vivo, que si veían que ocurría algo en contra de Maduro, ellos mismos lo tenían que matar. Y por eso los americanos a los primeros que tuvieron que matar eran a estos, porque estos iban a matar a Maduro, y ellos han tenido éxito y han llevado con vida, porque ahora Maduro va a cantar todas las cosas, toda la mafia que ha tenido ahí, organizado con otros presidentes de acá mismo, de Sudamérica. Mano, en cualquier momento estalla la tercera guerra mundial. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo va a venir, hermano, a rescatar a su iglesia. Jesús no va a permitir que su iglesia, hermano, por la cual Él da su vida, la cual Él la ama, que pase por esta cosa que se llama la ira de Dios, el juicio de Dios. Por eso, hermanos, ya tenemos que estar con nuestros sentidos despiertos, atentos. Claro que usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que ni ponerse un uniforme, ni comprarse metralleta, usted no tiene ni que ponerse puertas de acero, nada de eso. Usted solamente tiene que estar a cuentas con el Señor, listo para el día en que el Señor venga por sus escogidos, a su nombre.
Anuncio el arrebatamiento de la iglesia. Estamos ya a puerta de eso, hermano. Fiesta número 6. La fiesta de la expiación, del día del perdón, el día, según el idioma hebreo, del Yom Kippur. Es el día, hermano, en que ellos conmemoran mediante un día dedicado a ayuno y a arrepentimiento. Es el día, hermano, en que ellos son convocados para que busquen el perdón de Dios, hermano. Un 14 de abril. Ellos son convocados en ese día para que el sacerdote presente toda una ceremonia, hermano, para ofrecer a Dios ofrenda, para el perdón del pueblo, para la expiación. Y ese día el pueblo está obligado a estar en esa reunión, a estar en ayuno y a estar delante de Dios, reconociendo que han fallado, reconociendo que tienen pecado, pidiendo perdón a Dios, pidiendo misericordia a Dios, pidiendo clemencia a Dios. Ese es el día del Yom Kippur, del día de la expiación. Ese es el día en que el sacerdote hace la ofrenda y presenta la ofrenda por el pecado del pueblo. Anuncio para nuestros días es el Apocalipsis. Ese tiempo es el tiempo en que van a realizarse aquí en la tierra los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Vuelvo a recordar, para eso la iglesia ya no va a estar. Para esos días la iglesia ya no vamos a estar. Para eso ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia. Ya nosotros nos fuimos con Jesús a las moradas celestiales. Pero esto va a ocurrir aquí en la tierra. Usted ya no va a estar. Usted ya no va a ver eso. Y gracias a Dios, usted en el cielo va a estar alegre, viendo lo que ocurre en la tierra, y usted va a querer adorar más a Dios. Usted va a querer alabar, agradecer más a Jesucristo, porque usted recién va a entender la salvación tan grande que le ha dado el Señor. Porque usted va a ver lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Los israelitas, con esta ceremonia, ellos buscaban el perdón de Dios, porque hasta ahí Dios los había guiado. Ellos tenían que guardar la ley, y al que infringía la ley pecaba. Pero Dios le daba oportunidad en esa fecha de pedir perdón a Dios y ponerse a cuenta con Dios. Y el que vive por la ley pues iba a ser juzgado por Dios. Es que no llegaba Jesucristo todavía. Era la ceremonia de ese momento. Pero el anuncio para nosotros es que ya ha venido Jesucristo. Ahora Jesucristo nos dice que cuando ocurra esto, los 7 años de la tribulación, Él ya nos habrá sacado de acá, porque será los 7 años de la ira de Dios que se va a descargar con sus juicios aquí en los moradores de la tierra. Pero la iglesia es librado de la ira de Dios. Y ese tiempo, hermano, de la gran tribulación va a ser el tiempo en que Dios va a utilizar para purificar a su pueblo. Porque Pablo escribió en Romano: Dios no ha desechado a Israel. Israel rechazó a Jesús, sí, pero fue la oportunidad que Dios permitió para que nosotros, los que no somos israelitas, entráramos a formar parte del pueblo de Dios. Gracias a la desobediencia de Israel, nosotros, por la obediencia a Cristo, tuvimos la oportunidad de ser añadidos al pueblo de Dios. Pero Dios no ha desechado a su pueblo, dice la Biblia. Una vez que se cumple el tiempo de los gentiles, que se cumple justamente cuando viene Jesús a llevarse a todos los gentiles que quisieron ser de su reino, pues los que no quisieron ser, en gracia, ahí se quedan. Ahí se quedan para más adelante. Pero a los que quisieron como nosotros,
El Señor viene y nos lleva. Y ahí entramos la plenitud de los gentiles. Ahí está completo, ya no va a haber opción para nadie más. Ahí viene Dios a hacer un trato con la gente que rechazó a Jesús, que rechazaron a Dios, y viene a tratar con su pueblo, viene a tratar con el Israel. Ahí van a ver como quisieron ver a Jesús, no lo aceptaron como un cordero, pero Dios le va a dar ahí su castigo, su chipote, ahí lo va a purificar en esa persecución, en esa tribulación. Jesús, el Señor lo va a purificar, y ese va a ser el tiempo de la restauración, de la redención de Israel, porque hay muchos judíos, muchos israelitas recién van a reconocer en ese tiempo a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías que había venido y ellos no lo aceptaron. Ese día le pedirán perdón, ese día se pondrán a cuenta. Mira, Dios le da esa oportunidad a Israel todavía, la cual ya no va a haber para los gentiles. En ese tiempo ya no hay salvación para los gentiles. Los gentiles que no aceptaron a Cristo, hermanos, no, ya no hay. Los cristianos que tuvieron a media caña y no se fueron en el arrebatamiento, ya no va a haber, hermano. Como algunos piensan, ya no, si no me voy en el arrebatamiento, allá, después ya no me dejo poner el sello de la marca, no, hermano. Ya no, ya. Porque ya la plenitud que hice, se completó el tiempo de oportunidad para que los gentiles, hasta el arrebatamiento. Porque ahí se va el Espíritu Santo. La iglesia se va con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a convencer al hombre? Dice, si el Espíritu Santo está en este tiempo convenciendo a los hombres de justicia, juicio y pecado, cuando llegue el Espíritu Santo, no va a haber quien los convenza. Pues dice la Biblia, y ellos volvieron a hacer lo mismo, dice. Porque el diablo va a ser desatado de su mira y va nuevamente a convocar al mundo para que vuelvan a lo mismo, ir en contra de Dios. Porque no hay Espíritu Santo. Así que el mundo le va a creer al diablo. Pero Dios dice que va a pelear por Israel y va a derrotar, y ahí va a ser el final de la Biblia. Entonces estamos viendo aquí, hermano, que en el día de la expiación va a ser el tiempo en que Dios va a tratar en la tribulación, y la gran tribulación va a tratar, hermano, con el mundo, con su castigo, y con los israelitas, donde los va a tribular, donde los va a afligir. Va a ser lo mismo que hizo con ellos cuando estaban en el desierto, yendo a la tierra que les había prometido. Y ahí muchos también se quedaron en el desierto. Y ahora viene nuevamente para llevarlos a la nueva tierra prometida, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero también va a ser a los que en el tiempo de la tribulación y la aflicción realmente reconozcan al Señor y lo acepten como su Señor y su Salvador, y entonces también tendrán entrada triunfal. Juan le preguntó a Dios en el cielo, ¿y quiénes son esos que están entrando con sus ropas decapitados, sin cabeza? Pues van a cortar las cabezas. Algunos van a cortarle la cabeza, hermano. Esto decapitado y su ropa manchada de sangre, esos son los que están saliendo de la gran tribulación. Eso van a ser los israelitas, hermano, que aún a costa de su vida. Lo que fue fácil recibir, como Pablo, Pedro, Juan, recibir facilito a Cristo, hermano, lo rechazaron, ahora les va a costar. El que pierde su vida la va a ganar, dice el Señor. Hay mucho les va a costar a los israelitas, hermano. Ese debe ser el precio que Dios va a pagar por haber rechazado a Jesús. Pero alégrate, hermano, usted no ha rechazado a Jesús. Solamente Jesús dice, prepárate, porque yo ya vengo pronto. Séptima fiesta, hermano. Y ahí estamos terminando. La séptima fiesta es la de los tabernáculos. Según el hebreo, la fiesta del Sukkot. Es la fiesta, hermano, llamada de las cabañas. En esta fiesta los israelitas conmemoraban los 40 años que ellos peregrinaron en el desierto, habitando en tiendas, en cabañas que eran temporales, porque andaban moviéndose, hermano. Todos los días avanzaban, camino en el desierto para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y ahí, en esa fiesta, ellos celebraban, conmemoraban la protección divina, la protección que Dios les había dado, hermano, durante esos 40 años. Dice la Biblia
que ni siquiera la planta de sus sandalias se desgastó. 40 años, hermano, dice, con la misma túnica, con la misma ropa, y su ropa no se desgastó, porque estaban con la protección divina. 40 años andando, hermano, por ese desierto, hasta llegar a la tierra prometida, donde solamente comían maná, que Dios les mandaba del cielo. 40 años dependiendo de Dios, hermano, que cuando había lugares y días donde no tenían agua, y Dios les hacía brotar agua de las rocas, a su nombre. Ese día ellos conmemoraban en gratitud a la protección divina. Ese día de las cabañas, hermano, ¿cómo celebraban los judíos la fiesta de las cabañas, hermano? Para no olvidarse. Y ahí hemos leído el Levítico, hermano, donde Dios le dice ese día, para que vean tus hijos que no han pasado por eso, para que sepan cómo Dios los trató 40 años en el desierto. ¿Cómo celebran este día, hermano, de las cabañas ahí en Israel, llamado el tabernáculo? ¿Sabe, hermano? Los judíos, los israelitas tienen su casa, tienen sus casas, tienen sus templos, sus sinagogas, pero en ese día no se reúnen para hacer su acción de gracias a Dios, ni en las sinagogas, ni en el templo, ni en sus casas. Hemos leído ahí que Dios les ordenó, van a buscar árboles. Y con esos árboles, ustedes van a hacer tiendas, cabañas. ¿Y cómo hacen los judíos ese día? Buscan ramas, árboles, y arman una tienda frente a sus casas, en la calle. Ahí arman una ramada, hermano, tipo cabaña, y ahí hacen su reunión, y ahí viven en la cantidad de días que estableció Dios para esa celebración, durante 7 días. 7 días los israelitas no entran a su casa. Los 7 días ahí duermen, ahí comen. Y de esa manera enseñan a sus niños, a sus hijos, que así Dios los tuvo en el desierto. No vivían en la comodidad de las casas que ahora viven, sino vivían así. Y que no les faltaba provisión. Que Dios no les hizo faltar agua, ni les hizo faltar ropa, ni les hizo faltar comida. A su nombre. Esa era la ceremonia que ellos celebraban. Y para el cumplimiento en este tiempo, ¿qué estamos esperando en esa celebración de esa fiesta? Pues estamos celebrando la segunda venida de Cristo para el establecimiento de su reino, donde Él vendrá a reinar aquí en la tierra, hermano. Y así como estuvo Dios en el desierto con ellos, morando en esas cabañas, así Jesús va a venir a reinar con su pueblo en esos 1000 años. Y esa es la fiesta que Dios mandó a Moisés. 3 fiestas que están por cumplirse. Ahora sabemos el día del arrebatamiento, y ya estamos a la puerta. El día en que nosotros, estando allá en el cielo, acá en la tierra, va a ocurrir el juicio de Dios, la redención de Israel, y nosotros de ahí, como Juan, estaremos viendo cómo los que salen de la tribulación entran al reino de los cielos, donde vamos a estar nosotros. Y después con Cristo bajaremos, dice la Biblia, a reinar con Él. Que son 1000 años donde el Señor va a reinar. Hasta ahí llega, hermano, estas 100 fiestas solemnes que Dios ordenó a Moisés que se celebrara en el pueblo de Israel. Estamos pendientes, nosotros alertas, de que el cumplimiento de estas 3, hermanos, fiestas van a estar casi seguidas.
la fiesta del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento de nosotros. Nuestra protección en el cielo, Dios nos va a esconder de su ira allá en el cielo, y acá se va a desatar el juicio de Dios, la redención de Israel, para darle la última oportunidad de los que creen y aceptan a Jesús para entrar al cielo. Y después Jesús con todo su pueblo viniendo acá, hermano, a reinar 1000 años aquí en la tierra, donde ya no habrá, el diablo estará atado 1000 años, hermano. No habrá demonios, no habrá, hermano, tentación, no habrá nada, no habrá malicia, no habrá nada. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Cierre su vista y vamos a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por haber puesto sus ojos en usted. Dele gracias a Dios por todo lo que Jesucristo hizo y ganó para nosotros. Dele gracias a Dios por las promesas. Dele gracias a Dios porque le está dando entendimiento para que usted esté apercibido, para que usted esté prevenido, para que el enemigo no tome ventaja sobre vosotros, para que usted viva preparado, añorando, porque mejor es estar con Cristo allá en el cielo, dijo Pablo, que todavía estar aquí en esta tierra, que cada día, hermanos, se pone más difícil. Para muchos, hermanos, nos va a costar quizás tener que pensar que vamos a tener que dejar muchos proyectos, muchos planes, pero mejor es estar con Jesús, hermano. Mejor es estar con Cristo allá en el cielo, donde ya no hay que preocuparse, hermano, por estas cosas. Mejor es estar con el Señor. Ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá muerte, hermano. ¿Por qué aferrarnos? ¿Por qué querer extrañar las cosas de esta vida? Si la vida con Cristo en la vida eterna va a ser mejor. Dile, Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar más, Señor, las cosas del Rey. Enséñame, Señor, a amar más lo porvenir que tú has preparado para mí, Señor. Esa ciudad nueva, cuyo arquitecto eres tú, Señor. Ayúdame. Alumbra, Señor, mi entendimiento. Enciende tu luz de la verdad en tu palabra, Señor, en mi vida. Sigue hablándome, Señor, en estos tiempos. El mensaje de este tiempo, Señor. Mi oración por cada hermano, Señor. De cada uno de los que están presentes. Y aún por los que están ausentes, Señor. Tú lo sabes, Padre. Las luchas, las dificultades, los problemas, muchas veces el diablo lo utiliza como una herramienta fuerte para alejarlos de tu presencia. Levántalos, Señor, en victoria. Desbarata todo plan, Señor. Toda estrategia del enemigo que quiere usar, Señor, para no dejarlo a ellos estar donde tú quieres que esté. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Séalo, Señor, en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestros corazones. Gracias te damos por todo, Padre,
en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién vive?